Déjeme saludar a Rafael Barajas, el Fisgón, uno de los más grandes caricaturistas de México y también cabeza del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, para hablar de esto y para hablar de lo del domingo, porque, bueno, quien también se quitó la máscara y en un descuido le anda ganando el mandado a Xóchitl Gálvez es el ex consejero del INE, Lorenzo Córdoba Vianello. Mi querido Rafa, te mando un abrazo. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes ya. Pues cómo te va a ti. Yo estoy encantado de estar aquí contigo, con tu audiencia, y pues yo creo que estamos viviendo tiempos francamente interesantes. Lo que pasó este domingo fue, yo creo que relevante. Lo que vimos es cómo la derecha mexicana pues se reorganiza. Yo siempre he pensado que las izquierdas se suelen organizar con más lentitud porque se organizan haciendo tejido social. En cambio, las derechas se organizan con más rapidez porque tienen dinero, porque tienen los medios y porque se organizan haciendo negocios. Y aquí lo que estamos viendo es cómo que la derecha mexicana se está reorganizando. Sí tuvieron un evento importante, llenaron el Zócalo, dijeron todo lo que quisieron, me parece perfecto. Vamos a defender hasta el último momento su derecho a manifestarse y a decir todo lo que piensan. Me parece que además esta manifestación pues es un acto democrático que ¿Cómo? que es ¿Pero que no estamos en una dictadura? ¿Qué no dicen que estamos en una dictadura? Eso es lo único que yo sí quisiera recalcar, que hay que todo el discurso que manejaron es un discurso que es muy falso, que es un discurso de simulación. Precisamente la marcha que vimos lo que demuestra es que su consigna central de que vivimos en una dictadura pues es totalmente falsa, es una total simulación. Es también una simulación que te digan que es una marcha ciudadana cuando quien organiza esta marcha es el jefe de este proceso, es ni más ni menos que Claudio X González, que es un empresario, bueno, un hijo de empresarios muy rico que pues ha incursionado en política de manera tardía. Es increíble que te digan que se trata de una marcha apartidista cuando quien está encabezando esta marcha fueron el PAN y el PRI. De hecho, fue Marco Cortés, fue Margarita Zavala, asistieron personajes como Fausto Zapata, viejos miembros del PRI, viejos miembros del PAN. Todos ellos estuvieron ahí, son las figuras políticas de la marcha, aparte de Lorenzo Córdoba, que es también un operador, bueno, es una figura del PRI y del PAN, es una figura de ese régimen de partidos. Es curioso porque lo que están haciendo es que están defendiendo la democracia, pero están defendiendo su democracia. Lo dicen con toda claridad, vamos a defender nuestra democracia. Su democracia es básicamente la democracia bipartidista que se impulsó en la era neoliberal. Es una democracia muy al estilo norteamericano, en la que pues se alternaban en gobierno dos partidos. En Estados Unidos son los republicanos y los demócratas, aquí serían los del PRI y los del PAN, pero no se nos olvide que esta democracia es una democracia que se perpetuó en el gobierno mediante fraudes electorales. A mí no se me olvida el fraude de 1988, no se me olvida el fraude del 2006, no se me olvida el fraude del 2012, no se me olvida que también hubo intentos de fraude en el 2018, pero que no fueron suficientes, porque el fraude te da un margen de ganancia. Tú no puedes hacer un fraude total dentro de estos procesos que tenemos dentro de lo que son las lógicas de la democracia de libre comercio. Y lo que llama la atención es que al final del evento, el orador de la marcha dijo en una entrevista al aire, dijo que él reconocía que la democracia en México no estaba en peligro. Pues entonces, ¿de qué están marchando? Es decir, ahí lo que me preocupa es que hay simulación. En todo este proceso lo que queda claro es que hay simulación. Y mira, lo que tú decías hace ratito es totalmente cierto. Se nos suele olvidar, pero es un hecho que en los tiempos del PRI y el PAN, una manifestación popular, una manifestación, todas las manifestaciones populares fueron reprimidas o fueron rigurosamente vigiladas, se hacían bajo el asedio
de granaderos, de policías, de soldados. Había infiltrados en las marchas. Yo te recuerdo que había provocadores profesionales que se metían a las marchas para generar conflictos y con mucha frecuencia había ciudadanos detenidos y golpeados. Esto pues no es el caso. Es decir, aquí no se detiene. Rafa, pero hay que entender, nosotros no somos expertos, el experto es Enrique Krause y nos anda comparando la marcha del domingo con el movimiento del 68. Qué poca, ¿no? Qué falta de autoridad, de honestidad intelectual. No solamente Enrique Krause, Denise Dresser se echó un tuit que era fantástico. Se echó un tuit diciendo, yo sí marché, porque hace apenas 4 décadas, en la década de 1980, México no tenía elecciones libres, limpias y justas, y hoy ese logro está en riesgo. Perdón, es decir, yo le recuerdo que quien luchó por elecciones libres, justas y equitativas fue precisamente la izquierda electoral mexicana. A quien le hicieron el fraude en 1988 fue a Cuauhtémoc Cárdenas. A mí eso no se me olvida, pero ni de chiste. A mí no se me olvida además que quien retoma a quien le volvieron a hacer el fraude en 2006 fue a López Obrador, se lo volvieron a hacer en 2012. Fue precisamente el movimiento obradorista, primero cardenista y luego el movimiento obradorista, el que ha conseguido que tengamos en México elecciones libres, elecciones limpias y elecciones justas. Si tú revisas la historia de las elecciones que han tenido lugar en este sexenio, te vas a dar cuenta que si hubo fraude fue de parte del PRI. Yo te recuerdo, fíjate, el dato aquí es muy claro, en las elecciones del Estado de México, todas las encuestas le daban a Delfina Gómez un margen de triunfo entre el 15 y el 20 y tantos %, y a la hora de la hora, el triunfo de Delfina fue solo del 7%. ¿Qué te explica esta diferencia? Te le explica, entre otras cosas, que se denunció una semana antes de la elección que la candidata del PRI en el estado había hecho un guardadito de 5,000 millones de pesos, ¿no? Que presumiblemente para comprar votos, lo que te explica la diferencia entre las encuestas y el resultado de la elección es la posible compra de votos denunciada con ese operativo. Entonces, eso es lo que estamos viendo. Entonces, es increíble porque lo que estás viendo es que hay una simulación muy importante. No podemos olvidar, es decir, a mí no se me olvida, estos señores que hablan de dictadura, a mí no se me olvida que en tiempos de Carlos Salinas de Gortari hubo una persecución a los opositores, hubo cientos de perredistas asesinados. En tiempos de Zedillo la matanza siguió, pero además tuviste la matanza de Acteal, tuviste la matanza de Aguas Blancas, luego tuviste en el sexenio de Fox hubo una brutal represión a los pobladores de Atenco y además tuviste la represión contra la APO en Oaxaca. Fue una cosa brutal. Y en tiempos de Felipe Calderón, bueno, tuviste toda la guerra contra el narco, tuviste un montón de actos violentos por parte del gobierno. Peña llega al gobierno y el día de la toma de posesión, hay una represión bestial. Y no solo eso, se dio el caso de Ayotzinapa. Es decir, estamos hablando de represiones brutales, ¿no? Estás hablando de violaciones severas a los derechos humanos y estos señores nos vienen a decir que esto es una dictadura. Yo quiero que me menciones un solo caso de represión en este sexenio, algo equivalente a Aguas Blancas, Acteal, es decir, algo en serio, es decir, no tomaduras de pelo, ¿no? Entonces, sí hay una enorme simulación por parte de la oposición y hay el intento de construir una narrativa falsa sobre este gobierno. Este intento por construir una narrativa falsa sobre este gobierno lo vimos desde el primer día de que tomó posesión, bueno, desde antes, lo vimos, de hecho, desde sexenios antes. Lo vimos cuando se le trató de acusar a López Obrador de violentar la ley por el caso del Encino, que fue realmente un proceso judicial, un caso de guerra judicial típico, como de manual,
¿no? Es lo mismo que trataron de hacer con Madero, es lo mismo que hicieron con Rivapalacio en el siglo XIX. Buscaron sacarlo de la contienda electoral, siendo que él el puntero en las encuestas, buscaron sacarlo mediante un proceso judicial amañado. Y de eso no dicen nada, ¿no? Y el INE tampoco dijo mucho. Es decir, todo este aparato electoral, el IFE, tampoco dijeron mucho sobre este tema. Es increíble además lo que tú señalas, que Krause dice que la marcha por la democracia tiene la misma relevancia que las movilizaciones del 68. Es decir, está de veras comparando a Díaz Ordaz con López Obrador. Ahora sí que, es decir, no puede ser que un señor que se dice historiador sea tan poco serio. No puede ser que quieran jugar con nuestra memoria. Están, fíjate, que tratando de construir una narrativa que es increíble. Yo he visto a personeros de la derecha tratando de construir la narrativa de que Andrés en el 88 estaba con Carlos Salinas de Gortari. ¿Pero de qué están hablando? Fue el candidato del PRD para la gobernatura de Tabasco en el 89. Estaba con Cárdenas, estaba con el movimiento. Están jugando a la desmemoria, están apostando a que la gente se le olviden las cosas. Y perdón, pero yo sí creo que nosotros tenemos que recordar todas estas cosas, tenemos que tener memoria. No se nos puede olvidar, entre otras cosas, que este evento, es decir, esta marcha es una marcha que está llena de contradicciones. Bueno, primero dicen que es una marcha ciudadana y Pedro Miguel tiene razón cuando dice no es marcha porque fue una concentración. Es decir, si cuando mucho marcharon para llegar al Zócalo, no, pero es una concentración y ciudadana no es, porque es una marcha convocada por élites económicas y por partidos políticos. Cuando los opilotes le quieren enjaretar la muerte de Carlos Ursúa, bueno. Eso es increíble. Eso es de veras grosero. Pero no solamente es grosero, sino que tú ves a Fernando Belozano y otra gente diciendo, yo cuando veo que muere Carlos Ursúa me acuerdo de Putin, el señor que envenena a sus enemigos. Oye, ¿de quién estás hablando? ¿Cómo puedes hacer una acusación de este tipo sin tener ninguna prueba? Claro, ya quedó totalmente desmentido. López Obrador lo refuta hoy en la mañanera y hoy sale Denise Dresser diciendo López Obrador se victimiza con lo de Carlos Ursúa. Oye, francamente no tiene ninguna decencia. Es decir, es un problema de falta de ética brutal, ¿no? Lo que padecen estos pobres señores, ¿no? Entonces, mira. Totalmente. Estamos viendo una cosa que es muy complicada. La oposición hoy en día se escandaliza porque el paquete de reformas se presenta en el contexto de la elección presidencial del 2024. Y se enojan porque un debate de este tipo les rompe toda la narrativa. Se enojan porque es un hecho, además, que el bloque conservador lleva años tratando de evitar los debates de los grandes temas nacionales en las campañas presidenciales. En las campañas presidenciales neoliberales, que el que ganaba es el que le metía más dinero y el que le metía más dinero a las narrativas y el que le metía más dinero a la guerra sucia. De lo que se trata, es decir, lo que yo creo que tenemos, es decir, de lo que se trataba en esas campañas, ¿sí? Era de entender que los partidos políticos eran una marca, los candidatos eran productos a colocar en el mercado, los electores eran objetos de venta, las campañas electorales se manejaban con marketing y el debate político era dejado en manos de agencias de publicidad que lo que hacían era guerras sucias. El dinero es el que determinó quién llegaba a gobierno y obviamente el dinero acabó gobernando. Dado que los recursos de campaña venían con mucha frecuencia de sectores de la corrupción, terminó gobernando la corrupción. Entonces, de lo que se trata es de debatir los temas de fondo. Las campañas electorales deberían de ser para discutir sobre los grandes temas nacionales. Las tendríamos que utilizar precisamente para hablar de lo que son los problemas del país, qué es lo qué nación queremos, qué proyecto de nación, porque ellos no nos están presentando un proyecto de nación, nos están presentando un proyecto de colonia, que es muy distinto. Entonces yo sí creo que tenemos que defender la República, que defender la Constitución del 17, ¿sí? Y tenemos que elevar el debate a los grandes temas nacionales. Centrar la elección en los debates que tienen sentido
y darle un sentido ético importante. A ver qué tal nos va, porque los operativos psicológicos son realmente muy eficaces. Esa es mi preocupación. Pues aquí estamos, espacios independientes que están dando humildemente la batalla contra las noticias falsas, contra la desinformación. Pues yo muy agradecido con estos espacios. Rafa. Yo muy agradecido con estos espacios porque yo también creo que los grandes consorcios masivos están en plena demolición y estos espacios sí son un lugar en el que se pueden plantear estas cosas. Se agradece muchísimo el esfuerzo que ustedes están haciendo, Vicente. Y yo te agradezco también mucho, Rafa, que llegues siempre a cumplirle la audiencia de Sin Censura. Te mando un abrazo y ya te estaré molestando muy pronto para seguir con este análisis de las noticias más importantes. Cuídate mucho, Rafa. Rafael Barajas, el fisgón cabeza del Instituto Nacional de Formación Política. Nada más para confirmar lo que estás diciendo. Digo, a ver, compañeros en producción, pónganme esta foto que acabo de enviar. Mira nada más. El saco de pus en Houston, Roberto Madrazo, Claudio X, Santiago Krill, Margarita Zavala, Osorio Chong. Pues, ¿qué ciudadano tiene esto? No, pues es claro que es un movimiento político. Ahora, fíjate, es chistoso porque es una simulación también, porque de hecho fue el arranque de la campaña de Xóchitl Gálvez. Pero es una simulación porque hacen un evento de campaña, un evento de arranque de campaña sin que esté ella. Y además prohíben que se hable de ella, ¿no? Pero pues eso también es una simulación. Asimismo, es una simulación toda la candidatura de Xóchitl Gálvez. Es una simulación que ella se haya dicho feminista, que ella se haya dicho trotskista. Perdón, la señora podrá autoadscribirse como indígena, todo lo que quiera, pero dime dónde está la comunidad que la respalda. Dime cuál es si de veras la señora habla un idioma originario o habla una lengua originaria. Dime si efectivamente qué causas ha defendido de sus pueblos a lo largo del tiempo. Es decir, hay toda una simulación de narrativas. Es decir, es de veras un movimiento de simulación. Y fíjate, es curioso porque también es una simulación todo lo que están construyendo alrededor de López Obrador, es decir, a partir de la filtración de la DEA, que la misma DEA dice que no tiene ningún sustento, a partir de una filtración oscura, ¿no? En la cual, según lo dice Penny Ley, les filtraron una cosa encriptada que tenía esta información y al parecer se la filtran simultáneamente a Anabel Hernández de la Deutsche Welle, a Penny Ley de Reforma, al Insight Reporter y a ProPublica, ¿no? Filtran esta información para construir la narrativa de que Andrés Manuel está ligado al narcotráfico. Pero fíjate que es chistoso porque nadie se ha cuestionado quién la filtró. Porque ahí yo sí tengo una hipótesis muy clara. Quien filtró esa información, esa información encriptada, pues es un operador psicológico. Es alguien que está ligado a grupos de poder, muy probablemente de los Estados Unidos, porque por los medios, lo digo por los medios a los que se los filtra. Y es un hecho que es una narrativa que tiene una intención política muy clara y que además está construida para consolidar una campaña que está centrada en una campaña de odio. Mira, llevan años en la televisión nacional hablando de pura nota roja. Tú prendes los noticieros de Televisa y lo que ves es nota roja. Ve igual en TV Azteca, igual en los grandes noticieros. Esto es curioso porque contrasta con lo que hicieron en tiempos de Felipe Calderón, donde hicieron un pacto para no sacar esta información. Entonces empiezan a sacar estas notas rojas desde hace años y obviamente hay un sector de la opinión pública que sí entra en la lógica, entra en miedo. Estas informaciones lo que tienden a hacer es que tienden a provocar miedo, tienden a provocar pánico, tienden a provocar una reacción psicológica en la gente y lo que buscan es que el miedo domine y que no domine la parte racional. La intención de este proyecto es muy clara, es que la elección, la campaña electoral se dirima en guerras, en estas lógicas de guerra psicológica. Se dirima en una lógica de miedo, que la gente tenga miedo, tenga pánico, que sea el pánico el que determine su voto. Del miedo pasas al odio con mucha facilidad.
Eso es lo que están tratando de construir y no lo están construyendo mal. Fíjate, lanzan primero la campaña, la filtración en la Deutsche Welle, en ProPublica y en Inside Reporter, ¿no? Y después colocan un hashtag en redes sociales, ¿no? Y Julián Macías, el experto en medios, en redes sociales de Podemos, hizo un análisis impecable, ¿no? En unos minutos, cabrón, Rafa, y que además te da la razón, lo que has venido diciendo por años, ¿no? Cuidado, sí, porque esto es un intento de golpe blando, de desestabilización. Es claro que le están metiendo un chorro de lana. Están construyendo la narrativa y le están construyendo de manera muy organizada. Entonces, fíjate, lanzan estos hashtags, estos trending topics, con un montón de bots, con pura mentira, ¿no? Sin gente, ¿no? Y acto seguido sale Loret de Mola para reforzar diciendo, no, mira, y aquí tenemos un tipo que de viva voz dice que él es el que le dio el dinero a este señor. Guadalupe Correa ya desmontó la posibilidad de que ese señor haya estado en los Zetas, haya tenido ese cargo en los Zetas y que los Zetas hayan hecho una operación de ese tipo. Es una verdadera locura. Además, el tipo se presenta embosado, tapado, ¿sí? Y además el tipo, tiene vínculos, ¿qué crees? Con el PRD, ¿no? Con al parecer es pariente de un diputado del PRD de Guerrero que... Fíjate qué cosa, qué chiquito es el mundo. Resulta que el PRD es uno de los aliados de Xóchitl Gálvez en esta campaña presidencial, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que puede seguir en esta narrativa? Hay que adelantarlo y hay que entender para dónde van. Estamos en los tiempos de la inteligencia artificial. Va a ser muy fácil para estos señores construir lo que hoy se llama un deepfake. Es decir, hacerte un video falso, hacerte una fotografía falsa, hacerte un audio falso con estas cosas, y lo que sigue después es la judicialización del proceso. Lo que están buscando es lo que dice Xóchitl Gálvez en su discurso. Lo que están buscando es decir que esta es una elección de Estado, que Andrés está metido en la elección. Andrés, no está operando en la elección para nada. De que puede opinar, de que ha opinado, pues ha opinado, tiene todo el derecho a opinar, nada más faltaba. De que él haya hecho algún movimiento, que haya dedicado dinero, que haya utilizado recursos del Estado para favorecer, eso sí no, eso sí que lo tendrían que demostrar. Entonces hay que tener mucho cuidado porque estamos ante esa estrategia, están construyendo, ¿sí? Están construyendo un operativo psicológico sofisticado, ¿sí? Para influir en la campaña. Están muy preocupados porque efectivamente Claudia Sheinbaum va por lo menos al doble según algunas encuestas y en algunas al triple de Xóchitl Gálvez, y esto les preocupa mucho. Entonces se van a ir sobre ciertas gobernaturas, sobre ciertas diputaciones, sobre ciertas alcaldías. Lo que buscan sobre todo es que Morena no alcance el plan C, ¿sí? Y fíjate, lo que está haciendo López Obrador es una cosa que es diagonalmente opuesta a lo que ellos están planteando. Lo que está haciendo Andrés Manuel es simplemente hizo una propuesta de 20 puntos de reforma constitucional, 20 propuestas, 18 reformas de propuesta constitucional, 2 reformas de ley. Y estos puntos son muy interesantes porque en realidad lo que te prefiguran es un debate sobre los grandes problemas nacionales. Entonces, ¿sobre qué se va a ir la campaña? ¿Nos vamos a ir a discutir sobre los grandes temas nacionales o nos vamos a meter en las lógicas de operaciones psicológicas de miedo y de desconcierto? ¿Cuáles son las dos disyuntivas? Lo que te ofrece en realidad el viejo régimen es una lógica muy perversa de narrativas falsas y de desesperanza. Y lo que te está proponiendo el otro lado es un debate sobre la nación, sobre un proyecto, sobre qué tipo de nación queremos, y lo que te está proponiendo el otro lado es la reconstrucción del pacto social plasmado en la Constitución de 1917, es la reconstitución del estado de bienestar en México. No es poca cosa. Yo creo que lo que tenemos que hacer es centrarnos en el debate por la nación, centrarnos en el debate por los grandes problemas nacionales, entender que nos están metiendo el dedo en la boca, que nos están tratando
de engañar de manera tosca y burda, y pues, lo que tenemos que hacer es no dejarnos engañar. Estoy de acuerdo y difiero respetuosamente con el presidente cuando ha dicho una y otra vez, a mí me lo ha dicho en algún planteamiento en la mañanera, que agradece a sus adversarios que se han portado relativamente bien. Pues ya no se están portando bien con esto que trae dinero desde el extranjero.